Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cláusula Win, en el que vamos a hablar muy brevemente de la situación actual de cláusula suelo con acuerdo privado de novación, es decir, aquellas hipotecas que contenían cláusula suelo y el consumidor firmó con su entidad bancaria un acuerdo privado de novación con el cual se reducía o se eliminaba esa cláusula suelo, pero renunciando a sus derechos, el más básico de ellos de reclamar la cantidad que había pagado además por esa cláusula suelo. Como sabéis, el Tribunal Supremo dictó una reciente sentencia de 11 de abril del 2018 por la cual venía a contradecirse respecto de su doctrina anterior de 16 de octubre de 2017, en la que venía a decir que esos acuerdos de novación, esas novaciones eran nulas de pleno derecho. Pues bien, el Supremo, en sentencia de 11 de abril de este año 2018, vino a decir que esos acuerdos de novación no constituían una novación en sí, pura y dura, sino que constituían más bien una transacción entre partes dirigidas pues, a evitar un futuro pleito sobre cláusula suelo, en la que ambas partes, en virtud de ese acuerdo de novación o transacción, se hacían concesiones o negociaciones recíprocas. Pues bien, actualmente, pasado un tiempo de esta sentencia, nos encontramos con que la mayoría de audiencias provinciales y de juzgados especializados están fallando a favor del consumidor, aún esa sentencia del Supremo de 11 de abril de 2018. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Badajoz, de la que ya hablamos en su día, ha dictado dos sentencias tras esta sentencia del Supremo, en la que viene a decir que no queda acreditado que haya una negociación o transacción entre partes, no queda acreditado que el consumidor tuviera un conocimiento de esa cláusula suelo y de las consecuencias de esa renuncia a derechos, y por lo tanto entiende que es un mero contrato de adhesión y por lo tanto lo declara nulo. También tenemos la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que en el mismo sentido entiende que no es una negociación entre partes, sino que es un contrato de adhesión, y además entiende la Audiencia Provincial de Ciudad Real que existe un grave desequilibrio, puesto que el consumidor renuncia prácticamente a todo y la entidad bancaria no renuncia a nada. Entiende que es un desequilibrio y por lo tanto también declara nulo esa novación. También tenemos las audiencias provinciales de Vizcaya y de Navarra, que como sabéis ya habían fallado a favor del consumidor. Y en cuanto a juzgados especializados, tenemos el juzgado de Sevilla, especializado en cláusulas abusivas, que también falla al favor del consumidor por entender que la entidad demandada, la entidad bancaria, no ha acreditado que ese documento de novación fue objeto de una negociación entre partes. Es decir, entiende que no es negociación, sino una pura novación del préstamo hipotecario. Igualmente, el juzgado de primera instancia número 9 bis de Córdoba, juzgado especializado en cláusulas abusivas, igual declara nulo un pacto de novación por entender que igualmente existe un desequilibrio, puesto que la parte demandante, el consumidor, renuncia a unos derechos sin saber exactamente a qué estaba renunciando, sin establecerse una cantidad por la parte de la entidad en ese acuerdo, por la cual el consumidor supiera exactamente a qué importe había pagado además por esa cláusula suelo y a qué importe estaba renunciando con la firma de ese acuerdo. Igualmente, el juzgado especializado de Toledo también declara nulos estos acuerdos, con la particularidad de que los declaran nulos cuando se han firmado a partir del mes de marzo del 2015, concretamente a partir del 25 de marzo. ¿Por qué? Porque entiende este juzgado que si estos acuerdos tenían como finalidad dirimir una suerte de incertidumbre en torno a las cláusulas suelo, pues entiende este juzgado que esa incertidumbre quedó zanjada el 25 de marzo de 2015, cuando el Supremo dicta una nueva sentencia sobre cláusulas suelo y establece que sí que ha lugar a devolución de cantidades. Así que entiende Toledo, el juzgado especializado, que los acuerdos firmados a partir de esa fecha son nulos, puesto que la entidad bancaria sabía que a partir de ese momento tenía que devolver cantidades y hacer renunciar al consumidor a esa devolución, sin establecer tampoco en esos acuerdos a qué cantidad estaba renunciando el consumidor. Y como novedad muy importante, una novedad que entendemos que es algo que estábamos esperando todos los operadores que nos dedicamos a cláusulas abusivas, y es que ya se ha elevado a Europa la cuestión prejudicial relativa a cláusulas suelo en las que el consumidor firmó este tipo de novaciones. Concretamente, el juzgado especializado de Teruel y el juzgado especializado de Albacete
han elevado sendas cuestiones prejudiciales a Europa, en las que se suscitan preguntas a Europa, cuestiones, entendemos, de vital importancia. Por ejemplo, una de ellas muy importante: si un juez nacional, un juez español en este caso, puede cambiar la calificación de un contrato de manera que al cambiarla favorece a la entidad que ha predispuesto ese contrato. ¿Por qué se hace esta pregunta? Porque el Supremo, en su sentencia de abril de 2018, decía que, a pesar de que los contratos de innovación se rubrican como tales, acuerdo de innovación, entiende que no es una transacción, lo cual cierra al consumidor su vía a reclamar posteriormente. Pues una de las preguntas que se hace en Europa es: ¿se puede cambiar la calificación de este contrato de manera que, siendo una innovación, pasa a ser transacción y esa transacción perjudica al consumidor y beneficia a la entidad que lo ha predispuesto? Es una cuestión que entendemos muy importante y sobre la cual se va a pronunciar Europa. Otra de las cuestiones es que entiende el Tribunal Supremo que supone que el consumidor ya está informado cuando firma ese acuerdo, puesto que siempre que se firme después del 9 de mayo de 2013, el consumidor ya conocía, por el revuelo mediático, la sentencia de mayo de 2013 sobre cláusulas abusivas, y en este sentido conocía el alcance, consecuencias y todo lo que tenía que ver con la cláusula suelo, y por lo tanto entiende el Supremo que si el consumidor firma ese acuerdo después de esa fecha ya estaba informado, y por lo tanto la entidad bancaria no tenía por qué informar del significado de esa cláusula suelo. Por lo tanto, se pregunta a Europa: ¿esto puede ser así? Es decir, ¿se puede prescindir o puede prescindir la entidad bancaria de su deber de información presuponiendo que el consumidor ya puede estar informado? Entendemos que es una cuestión que es importante que resuelva el Tribunal Europeo y que entendemos que será a favor del consumidor, porque entendemos que no se puede dejar en base a un dato tan subjetivo el que el consumidor pueda estar informado o no. Es decir, habrá consumidores que sí que hubieran conocido la sentencia de 9 de mayo de 2013 y habrán otros que no. Entendemos que no puede ser tan tajante y dejarlo al arbitrio o aventurarnos a que todos los consumidores supieran de ese conocimiento por el hecho de haberse dictado una sentencia en una determinada fecha. Y también, como una cuestión muy importante que se va a elevar a Europa, una pregunta muy importante, es si esa renuncia a derechos del consumidor sin haberle informado de la cantidad concreta a la que renunciaba es válida, porque entiende esos jueces que elevan la cuestión prejudicial que es un dato importante la información del consumidor en cuanto a la renuncia de derechos, a qué está renunciando concretamente, a qué importe renuncia, para que diga Europa si esa renuncia es válida cuando no se informa al consumidor de a qué importe está renunciando, importe que ha pagado de más por tener en su préstamo hipotecario cláusula suelo. Por lo tanto, buenas noticias en cuanto a los acuerdos de innovación en cláusulas abusivas, en cláusula suelo, puesto que la mayoría de juzgados especializados y audiencias provinciales parece ser que se están pronunciando a favor del consumidor, y buena noticia porque la cuestión va a llegar a Europa y entendemos que se va a resolver sobre todo aquellos flecos que dejó el Tribunal Supremo en relación, como ya hemos dicho, si el consumidor se puede entender que está informado por el hecho de haberse publicado una sentencia, si puede renunciar a algo cuando no se le informa de a qué renuncia, y si fundamentalmente existe negociación o es simplemente una adhesión, una innovación de la entidad bancaria que es nula de pleno derecho.